Hemos venido hablando de un tema, de hecho, los que participaron ahora en la reunión del Rosh Hodesh que acabamos de tener esta semana y vieron la transmisión y participaron en la transmisión, pues vamos a dar continuidad a ese tema que estuvimos desarrollando allí en el Rosh Hodesh y que hemos venido desarrollando, que estuvimos desarrollando en aras de todas las festividades que estuvimos celebrando, ¿no? Las fiestas bíblicas, hablando de las fiestas bíblicas, de Yom Teruah, Yom Kippurín, de Sukkot. Entonces, ahora que estuvimos en el inicio de un nuevo mes bíblico, en el Rosh Hodesh, estuvimos en el capítulo 5 de Romanos y quiero que regresemos allí para que continuemos viendo esto acerca de nuestra identidad. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos, pues difícilmente vamos a entrar al reino de los cielos. No vamos a poder entrar, amados hermanos. Sí necesitamos definir quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra ciudadanía, cuál es nuestra morada, dónde es que realmente estamos nosotros y a dónde pertenecemos. Si es que pertenecemos simplemente a este mundo y aquí somos sencillamente ciudadanos y moradores de esta tierra y punto y nada más, o somos moradores del cielo y esperamos por eso algo mucho más trascendental y algo mucho más glorioso. Entonces, en el Rosh Hodesh que acabado de pasar, que estuvimos celebrando esta semana, amados hermanos, allí estando en el capítulo 5, en el versículo 9, dice, ahí fue donde terminamos, ¿sí? Ahí concluimos y por eso a partir de ahí vamos a dar la continuidad. El Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos en su sangre, seremos librados por medio de él de la ira. Recordemos que el apóstol Pablo viene haciendo todo una disertación de lo que es ser declarados justos y de lo que se trata nuestra identidad, quiénes somos nosotros. Entonces, hemos visto y lo estuvimos viendo en esta transmisión especial que tuvimos esta semana, del inicio de mes bíblico, que ser declarados justos significa que estamos viviendo conforme a la Torah del eterno Dios, conforme a la ley. Es decir, que estamos cumpliendo la ley como lo dice Romanos 2:13. En Romanos 2:13 se nos enseña, se nos dice que el verdadero cumplidor de la Torah, ese será declarado justo por Elohim. Es decir, el que la cumple, el que la hace, el que la vive. Porque la Torah fue dada para que nosotros la viviéramos, no para que nosotros estuviéramos sacando excusas y diciendo, no, yo ya no tengo por qué vivir conforme a la Torah, a la ley, porque eso no es para mí. Entonces, el declarado justo es ese. Y dice allí en el versículo 9 que nosotros hemos sido declarados justos, es decir, se nos ha acreditado como personas que vivimos conforme a ¿qué? A la Torah, a la ley de Dios. Y esto obviamente queda completo a través de la sangre del Mashiach, es decir, a través del sacrificio glorioso que hizo nuestro Mashiach. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con él? ¿Y cómo no le vamos a anhelar si es que entregó su vida por nosotros? Lo dio todo por nosotros, nuestro Mashiach, Amén. Yeshua. Por eso a él le anhelamos, le esperamos y seguimos esperando y no habrá nada ni nadie que nos pueda separar de ese pensamiento. Y cada día eso se tiene que volver más intenso, ¿no? Anhelarle más, anhelarle, enamorarnos más de nuestro Mashiach, más y más de él, anhelando su pronto regreso, su retorno, que él no nos dejará, como dicen por ahí, vestidos, ¿no? Y con los crespos hechos. Esos son dichos en Colombia. No sé si hay en otros países dicen así. No, eso sucede, ¿no? Que cuando una novia que dicen, la dejaron vestida y con los crespos hechos. Porque pues obviamente la novia siempre se prepara y se peina y todo esto, ¿no? Se pone bonita para su novio. Nosotros no vamos a dejar
No vamos a ser dejados Ajá. ni vestidos ni con los crespos hechos. Vamos a ser tomados por nuestro Mashiach. Amén. Y lo esperamos y lo anhelamos. Entonces dice, por tanto, mucho más, ahora habiendo sido declarados justos en su sangre, seremos librados por medio de él de la ira. De la ira, del juicio. Es decir, de esa ira, del juicio, de ese castigo que va a venir sobre el mundo entero, como lo estuvimos viendo también días atrás en medio de las celebraciones que estuvimos haciendo, donde el Señor dice que traerá un juicio y que ese juicio será precisamente sobre ¿quiénes? Sobre los moradores de la tierra. Recuerde que hubo una enseñanza especial ya del cierre de todas las fiestas que estuvimos hablando de eso, ¿no? De los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Recordemos, ¿no? Les voy a hacer un examen. Antes de yo responder, a ver, respondan ustedes. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? A ver, escriban allí. Sí, Recordemos, ¿sí? ¿Quiénes son los moradores de la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Son todos aquellos que no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces, esos son los moradores de la tierra. Por tanto, si los moradores de la tierra son los que no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero, entonces, ¿quiénes son los moradores del cielo? Los que sí tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí están nuestros nombres, ahí aparecen nuestros nombres, hay testimonio y por tanto vivimos conforme a la Torá y vivimos conforme a la palabra. Entonces dice que nosotros seremos librados de esa ira, de ese juicio, porque el juicio no vendrá sobre los hijos, el juicio vendrá para los moradores de la tierra. Nosotros somos ciudadanos y moradores del reino de los cielos, de ese Israel celestial, de ese Israel de Dios, de Elohim, como lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, tenemos que estar siempre preparados, amados hermanos, porque entendemos que vendrá un tiempo de juicio, entendemos que vendrá un tiempo que la Biblia llama de ira. Es ese castigo que vendrá terrible sobre el mundo entero para los moradores de la tierra. Un castigo y una situación que vivirán los moradores de la tierra como nunca antes cualquier morador de la tierra lo ha vivido. Serán unas circunstancias únicas, jamás vividas en este mundo, amados hermanos. Pero nosotros tenemos la esperanza de saber que vendrá el Mashiach sobre nosotros. De hecho, yo les colocaba un ejemplo en el Rosh Hodesh, y como un avión, ¿no? Que viene a recoger a los ciudadanos de su país antes de ser bombardeado una nación. Los que no vieron la enseñanza de este miércoles, yo les pido por favor que la vean, ¿sí? Los que no vieron esa enseñanza, véanla para que se contextualicen de qué es lo que yo estoy diciendo. Los que la vieron y estuvieron atentos están entendiendo qué estoy diciendo yo. Entonces así vendrá el Mashiach y nos recogerá y nos tomará para sí mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esa es la promesa de nuestro Mashiach y creemos a su palabra y por eso le esperamos. Entonces, por medio del Mashiach, dice, nosotros a través del Mashiach vamos a ser librados de la ira. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él, pertenecemos al Mashiach. Entonces sobre nosotros no va a venir ese tiempo de gran tribulación tan terrible, ese tiempo de juicio que vendrá tan horrible, ese tiempo de castigo tan terrible que vendrá sobre los moradores de la tierra. El versículo 10 dice, Romanos 5:10, para dar continuidad, dice, pues si siendo enemigos, ojo con esto, fuimos reconciliados con Elohim por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos librados en su vida. Mire esto. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí que por naturaleza nosotros éramos ¿qué del eterno Dios? Enemigos. Por eso la necesidad que hay que
toda persona, que todo ser humano se convierta a Dios, se vuelva a Él, acepte el señorío de Yeshua y se arrepienta de sus pecados. Porque por naturaleza todo ser humano es enemigo del eterno Dios. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los que no conocieron de Dios? Pues su naturaleza era la de enemigos. Claro. Todos tenemos una necesidad espiritualmente. Hay una necesidad que debe ser cubierta. Y todos por naturaleza éramos, o el ser humano por naturaleza es enemigo del Eterno. Pero dice que por esa gracia fuimos nosotros, ¿qué? Reconciliados con Elohim, con nuestro Padre Eterno. Hubo la reconciliación. Y esa reconciliación se dio por medio de la muerte de su Hijo. Es decir, el sacrificio de Yeshua es lo que permite que nosotros podamos estar reconciliados con nuestro Creador, con nuestro Elohim, de quien estábamos separados, estábamos enemistados, éramos enemigos acérrimos de Él. Y dice el apóstol allí, mucho más, habiendo sido reconciliados, es decir, que ahora ¿cuál es nuestro estado? ¿El estado de qué? De reconciliación. Ahora estamos en reconciliación, amados hermanos. Eso nosotros lo debemos tener muy claro. Estamos reconciliados, no enemistados con Él, con Elohim. Y dice acá que al estar reconciliados, entonces, por estar reconciliados con el Eterno y no enemistados, seremos ¿qué? Librados. ¿En qué? En su vida. Seremos librados en su vida. Claro, si por su muerte fuimos reconciliados, por su vida obtendremos la liberación. Por eso es que nosotros creemos que nuestro Mashiach resucitó. No solamente por eso nosotros hablamos de la muerte de nuestro Mashiach, la cual fue para reconciliación de nosotros con Elohim, sino que hablamos de su resurrección, su resurrección nos da a nosotros la libertad. Fuimos librados. Entonces la resurrección de Mashiach, que es la vida de Él, es lo que nos permite a nosotros ser librados de aquello que vendrá tan terrible sobre el mundo. La ira de Elohim, la ira de Dios. El hombre no sabe, no conoce qué es la ira de Dios. La gente piensa que puede llegar a conocer qué es la ira de Dios. Hasta el momento nosotros solamente conocemos una cara de la moneda. Y esa cara de la moneda que conocemos, el hombre, el ser humano hasta el día de hoy, solamente conoce el amor, la misericordia, el perdón, la bondad del Eterno, pero no su ira. Y no es para nada buena la ira del Señor. No esperemos querer conocer la ira del Señor. Y nosotros no estamos para conocer la ira del Señor. Nosotros no estamos puestos para ira, estamos puestos para salvación. Y dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua Mashiach, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, al estar reconciliados con el Eterno, pues nosotros podemos disfrutar de toda esa grande bendición que el Eterno nos depara. Al estar reconciliados, significa que estamos viviendo conforme a su mandato, conforme a su voluntad, conforme a sus estatutos. Es decir, estamos haciendo de acuerdo a Él. Y dice el versículo 12, y esto es así debido a que el pecado había entrado en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte había atravesado a todos los hombres, por lo cual todos se hicieron pecadores. Tremendo eso, ¿no? Mire lo que dice acá. El pecado que había entrado a través de un hombre, ¿por qué fue necesario entonces
el sacrificio de nuestro Mashiach. Pues fue necesario y era inminente, y por eso toda persona tiene que aceptar a Yeshua Mashiach como su Señor y Salvador. Porque al aceptarle como Señor y Salvador está aceptando el sacrificio de Yeshua. Porque al aceptar el sacrificio de Yeshua, la persona puede entonces entrar en ese proceso de liberación verdadera, ya que todo ser humano había sido, ¿sí?, penetrado. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso dice, y esto es así, o sea, ¿por qué Yeshua se tuvo que dar en sacrificio? Debido a que el pecado había entrado en el mundo por un hombre. Entonces, si usted le pregunta, ¿por qué Yeshua tuvo que morir y entregar su vida en sacrificio? Debido a que el pecado había entrado en el mundo por un hombre. Y por el pecado, ¿qué pasó? Al entrar el pecado por un hombre, y por el pecado, ¿qué sucedió? Pues entró la muerte. Porque recordemos que la paga, el resultado del pecado, ¿cuál es? La muerte. Así la muerte había atravesado a todos los hombres. Todos los hombres están atravesados por la muerte. ¿Y por qué están atravesados por la muerte? Porque todos precisamente pecaron. Todos participaron de ese pecado de la humanidad. Así la muerte había atravesado a todos los hombres, por lo cual todos se hicieron pecadores. Y no olvidemos siempre qué es el pecado. Siempre yo les voy a estar recalcando eso. Tal vez alguno dice, ay, sí, pastor, ya sabemos que el pecado es la violación de la ley, que el pecado es la infracción, la transgresión de la Torá. Ya lo sabemos. ¿Cuánto más lo va a repetir? Pues las veces que sea necesario, amados hermanos. Entonces, todos se hicieron, ¿qué? Pecadores, es decir, todos se hicieron, ¿qué? Violadores de la ley, transgresores de la ley. Primera de Juan 3:4, el pecado es violación de la ley, de la Torá. Versículo 13, dice, por tanto, hasta que la Torá fue dada, el mundo permanecía en pecado. ¿Cómo estaba el mundo hasta que la Torá fue dada? Permanecía en pecado. Es decir, el mundo permanecía sin ser consciente del pecado. No había quien le hiciera consciente al ser humano, al hombre natural. Entonces dice, por tanto, hasta que la Torá fue dada, la ley fue dada, el mundo permanecía en pecado. Ya que al no haber Torá, el pecado no podía ser reconocido. ¡Wow! Mire lo que hace la Torá. Entonces, la Torá, que es la legislación del cielo, del cual nosotros somos ciudadanos, lo que hace en la vida de nosotros aquí es hacernos conscientes del pecado. Es decir, nos permite tener la conciencia de que hemos pecado. Y eso viene a ser respaldado y viene a ser más fuerte, más grande, este refuerzo, cuando el Señor entregó su Espíritu. Que el Espíritu lo primero que hace es convencernos ¿de qué? De pecado. Eso es lo que dice la palabra. Cuando el Señor, el Mashiach, habló del Espíritu como aquel abogado, como aquel asesor legal, y vendrá el abogado, el parácletos, el abogado, el asesor legal, y convencerá al mundo de pecado. Entonces lo primero que hace es convencer de pecado, Entonces cuando el Espíritu actúa en una persona verdaderamente, lo primero que la persona empieza a experimentar es entender que ha pecado. Y el pecado es infracción de la ley, es violación de la ley. Entonces, la persona empieza a decir, ay, yo he pecado, yo soy pecador, yo soy violador de la ley, soy violador de la Torá. Es lo primero que la persona tiene que reconocer, que sí, que ha violado. Todo ser humano ha violado la Torá, todo. No hay uno solo que no haya violado la Torá, la ley. Entonces, lo primero
que el Espíritu hace que la persona reconozca es que es un violador de la ley, de la Torá. O sea, le hace consciente que ha violado la Torá. Y cuando la persona es consciente que ha estado violando la Torá, entonces, ¿qué hace? Pues empieza a escudriñar la Torá. Y a medida que escudriña la Torá, se va dando cuenta y va siendo consciente de en qué ha estado violando, en qué ha estado infraccionando, infringiendo la ley, la Torá. Entonces, mire cómo funciona esto. Viene el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo a nosotros. Lo primero que hace el Espíritu es decirnos, hacernos conscientes que hemos estado violando la Torá. Y tal vez para mucha gente la Torá era algo desconocido, no sabía absolutamente nada de Torá, pero ahora el Espíritu dice, tú eres violador de la Torá. ¿De la Torá? Sí, de la ley, que es la palabra de Dios. ¿Yo he estado violando la Torá? Sí, toda tu vida has estado violando la Torá, la ley de Dios. ¿Y qué dice esa Torá? Vayamos a ver. ¡Wow! No sabía que era adúltero. Entonces la Torá empieza a hacerle ¿qué? Entender. Consciente. Le permite empezar a reconocer. O sea, el Espíritu le hace entender a la persona que ha estado pecando. Lo primero que convence es de pecado, es decir, de ser violador de la ley. Y cuando la persona empieza entonces a entender, o sea, la persona acepta, sí, soy violador de la ley, de la Torá, entonces empieza a estudiar la Torá. Yo no sabía que yo era adúltero. Yo no sabía que yo era ladrón, que yo era mentiroso, que yo era profano, que era codicioso, idólatra, que no guardaba Shabbat. ¿Cómo así? Yo siempre guardé el bendito día del domingo decretado por San Constantino. Y entonces le permite la Torá empezar a reconocer exactamente en qué es lo que ha estado fallando, cuál ha sido la violación a la ley, a la Torá. Entonces mire que todo esto es articulado. Entonces el Mashiach nos da el espíritu de santidad que viene del Padre Eterno. El espíritu entra en nosotros, penetra nuestra vida y empieza a hacernos conscientes de ser violadores de la Torá, convencernos, porque es que nos convence, es que nos tienen que convencer, ese es el problema, ¿no? Que no somos fáciles. O sea, entonces el Espíritu nos convence, ya cuando nos convence que en verdad somos violadores de la ley, entonces empezamos a estudiar la ley, la Torá. Y cuando empezamos a estudiar la Torá, ahí vamos viendo y nos vamos volviendo, ¿qué? Conscientes, y empezamos a reconocer en qué era que estábamos nosotros violando la Torá. Por eso dice el versículo 13, por tanto, hasta que la Torá fue dada, el mundo permanecía en pecado. El mundo estuvo permanentemente o permanecía en pecado hasta que fue dada la Torá. Ya que al no haber Torá, el pecado no podía ser reconocido. Entonces, la función de la Torá es permitirnos reconocer conciencia que el estamos pecado. pecando. Y nos permite reconocer cuál es el pecado. O sea, nos hace conscientes de cuál es el pecado, de cuál es la infracción exactamente que estamos cometiendo. Y el propósito es que nosotros podamos en realidad aceptar esto y no empezar a buscar excusas. Porque como es la legislación del cielo y estamos buscando siempre la ciudadanía del cielo y como nuestra ciudadanía es la celestial, entonces no vamos a empezar a refutar la ley de Dios, sino que la vamos a empezar a guardar en nosotros. Y en vez de decir que la ley ya está caduca, que la ley ya no sirve, lo que tenemos que empezar es a tener un cambio verdadero en nuestra vida. Pero para algunos es más fácil refutar la ley, decir que ya no sirve, que no está vigente, que no es para ellos, que aceptar su culpa. Lo honesto y lo real no sería que aceptáramos más bien nuestra culpa en vez de empezar a denigrar de la ley. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una ciudadanía, que es de lo que hemos venido hablando? ¿Cómo vamos a tener una identidad si de entrada vamos a empezar a refutar
la legislación del cielo. Entonces dice aquí que el pecado no podía ser reconocido. Versículo 14. No obstante. Por eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Claro, al no poder ser reconocido el pecado, por cuanto no teníamos la Torá, que es lo que nos permite a nosotros reconocer el pecado, en qué estamos pecando. Por eso, debido a eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Mire, ¿desde dónde a dónde reinó la muerte? Desde Adán hasta Moshe, el profeta. Hasta ahí reinó la muerte. Por eso dice acá, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Y aún sobre los que no pecaron en la semejanza del desvío de Adán, el cual es tipo de aquel que había de venir. Es decir, aún Adán, a pesar de haber pecado, era tipo, un prototipo, una figura del que había de venir, aquel postrer Adán, que es nuestro Señor Yeshua. Obviamente, Adán representaba plenamente al Mashiach cuando recién había sido formado y estaba allí sin haber pecado. Pero aun cuando Adán cayó en pecado, esa figura todavía se siguió manteniendo en cuanto a ser como un prototipo, en entender que habría de venir aquel que nos liberaría del pecado. Y dice aquí, versículo 15, pero el don no es comparable con la transgresión. Pues si por la transgresión de uno, ¿cuál uno? Adán, murieron muchos, mucho mayor es la gracia de Elohim, por lo que el don en la gracia de un hombre, es decir, Yeshua Mashiach, para muchos sobreabundó. ¿Cuál es ese don? Por lo que el don en la gracia de un hombre. Mire, ¿cuál es ese don que se nos fue entregado? Versículo 15. Pero el don no es comparable con la transgresión. Claro, no se va a comparar nunca el pecado con lo que fue dado, con el don. ¿Cuál es ese don? La Torá. La Torá nos fue dada como un don, como un regalo. Y no podemos comparar la Torá con el pecado, con la transgresión. Que hay gente que compara la Torá con la transgresión. Hay gente que yo he escuchado gente que dice que porque nosotros celebramos las fiestas, el Shabbat, estamos pecando. Que porque estamos haciendo conforme a la ley, la cual ya está caduca. Nunca jamás se puede comparar el don, que es la Torá, que es la ley, con el pecado. Ojo con eso. Entonces, no es comparable, o sea, no hay comparación. Entre la Torá y el pecado no hay comparación, no podemos llegar a cometer ese error. Pues si por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán. ¿Qué cometió Adán? Pecado, transgresión. Y por causa de eso, ¿qué dice? Murieron muchos. ¿Cuánto más? Mucho mayor es la gracia de Elohim. La gracia de nuestro Dios, de Elohim, es muchísimo mayor que ese acto de transgresión que cometió Adán y de allí en adelante todos los hombres. Mucho mayor es la gracia de Elohim, por lo que el don, ¿cuál don? La Torá. La Torá, en la gracia de un hombre. ¿La Torá está en qué? En la gracia de un hombre. ¿En cuál hombre? Yeshua. Es decir, Yeshua Mashiach para muchos sobreabundó. Por lo que el don, dice el texto, en la gracia de un hombre. Es decir, que la Torah fue puesta ¿en qué? En la gracia de Yeshua Mashiach. ¿Dónde se encuentra depositada la Torah? En la gracia de Yeshua Mashiach. Así que, ¿cómo se nos puede ocurrir a nosotros que si la Torá está puesta en la gracia de Yeshua Mashiach, en qué momento se nos ocurre decir que la Torá está caduca, que la Torá no está vigente, que la Torá no la tenemos que cumplir? ¿A quién se le ocurre eso si la Torá está dispuesta en la gracia? Por eso, por lo que el don, la Torá, el don es la Torá,
en la gracia de un hombre. Es decir, la Torah está en la gracia de Yeshua Mashiach, para muchos sobreabundó. Por eso es que hoy la Torah está sobreabundando para nosotros. Amén. En la gracia de Mashiach. Amén. Es en la gracia, mire. Y la gente piensa que la ley y la gracia son contrarias, son enemigas. Cuando la ley, que es el don, está descansando y Dentro del depositada Mesías. ¿dónde? En la gracia. En la gracia. ¿En la gracia de quién? Del El Mashiach. Mesías. Amén. Entonces ahí está nuestra identidad. Por eso nosotros tenemos que entender quiénes somos. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Así como Yeshua hizo la pregunta, no porque él no supiera quién era él, porque él sabía perfectamente quién era él. El problema es que nosotros a veces nos cuesta trabajo entender quién es el Mashiach, quién es Yeshua. Y por eso en algún momento también él les preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo? Porque dada la respuesta, también ellos iban a empezar a tener identidad. ¿Quién soy yo? Preguntó él. ¿Quién soy yo? Listo, los hombres dicen esto, que un profeta más, que por aquí, que por allá. Bueno, eso es lo que dicen los hombres. Ellos tienen su opinión. Pero ahora les pregunto a ustedes que están conmigo, les dijo el Mashiach, Yeshua. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y ahí es cuando el apóstol Shimón, Petros, se levanta y responde, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, del Elohim viviente. Esa respuesta gloriosa que se la reveló directamente el Padre eterno. Y eso es lo que nosotros debemos entender, porque a partir de allí se desarrolla nuestra identidad. Es a partir de ahí. Nuestra identidad se desarrollará en eso, con base a eso. Entonces, cuando el Mashiach preguntó, ¿quién soy yo? No era tanto para que le dijeran a él en sí, para a ver si sabían o no sabían, sino para poder establecer una identidad. A partir de ahí ellos iban a empezar a identificar con el que era el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Y esa es nuestra identidad poderosa. El Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Y nos identificamos con él. Entonces, cuando yo me identifico con el Mashiach, me identifico con su gracia. La gracia del Mashiach está sobre mi vida. Ahora estoy bajo gracia. ¿Y qué significa que la gracia del Señor está en mí? Pues que en la gracia de Yeshua se encuentra ¿qué? La Torah. Por la gracia. La ley. En la gracia de Yeshua está la ley. Entonces, cuando yo digo que estoy en la gracia de Yeshua, pues automáticamente la Torah está funcionando en mi vida. La Torah está siendo vida en mi vida. Porque recuerden que la Torah está en la gracia de Yeshua y por eso ella sobreabunda para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos comprender, debemos entender, amados hermanos. Y sigue diciendo, pero con el don no sucede como en el caso de aquel uno, de Adán, que pecó. Con el don no sucede eso, como con el caso de del Adán que pecó. Pues realmente el juicio vino a causa de un solo pecado. Mire, por uno solo. Por un solo pecado. Tremendo, ¿no? Ahí eso nos enseña, por eso nosotros debemos cumplir conforme a la Torah. Porque no se trata de hacer el 99% de la Torah, pero que nos quede faltando el 1%. Uno, como lo dijo el Señor a aquel varón, a aquel joven rico. ¿Sí? Cuando le preguntó a aquel varón rico, joven rico, le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿conoce los mandamientos? Entonces, hazlos, guárdalos. Y aquel hombre se alegró y dijo, uy, si son esos, desde la juventud, desde mi niñez, los he cumplido todos, desde que soy jovencito, los he cumplido todos. Pero como el Señor conocía realmente el corazón del hombre, el Señor lo miró y le dijo, te falta uno.
Mire, ¿cuánto le faltaba? 1. Entonces, por eso nosotros debemos atender muy bien esto. Pero con el don no sucede como en el caso de aquel uno, Adán, es decir, Adán, que pecó. Pues realmente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Ese don es la Torá. Vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Precisamente, fue dada la Torá para que todos fueran, ¿qué? Conscientes y pudieran reconocer, ¿qué? El pecado para poder vivir en la justicia. Y al estar la Torá ahora, mírenme acá, en la gracia de Yeshua, Yeshua se constituye en la Torá viviente. Es decir, que Yeshua también mismo es el don, porque la Torá que fue dada en un principio por allá, en donde la muerte reinó ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moshe. Mire que reinó desde Adán hasta Moshe. ¿Por qué hasta Moshe? ¿Por qué hasta el profeta Moshe? ¿Por qué no dice que reinó desde Adán hasta Yeshua? Porque fue entregado. Digamos que esa podría ser como la lógica. Que la muerte hubiera reinado desde Adán hasta Yeshua, ¿cierto? Pero mire que no. ¿Desde Adán hasta dónde? Hasta Moshe, hasta el profeta Moshe. Porque a través del profeta Moshe fue dada y entregada la Torá a todos. Para que pudiera haber el reconocimiento del pecado y así entonces la persona poder actuar en justicia al reconocer el pecado. Y habiendo venido Yeshua, a través de su gracia, entonces la Torá fue depositada en la gracia de Yeshua. No fue eliminada, no fue borrada, no fue quitada, no fue derribada, fue depositada en la gracia de Yeshua. Y al estar depositada la Torá en la gracia de Yeshua, Yeshua mismo se convierte en la Torá viviente. O sea, él era la Torá caminante, la Torá testificada. ¡Wow! Elevada. Claro, la Torá se elevó. Por eso dice en el libro del profeta que el eterno Elohim se propuso una cosa y fue glorificar, fue levantar, exaltar la Torá, lo dice. Que Yahweh se propuso una cosa, elevar y glorificar su Torá. Entonces la Torá fue elevada y glorificada cuando fue depositada en la gracia de Yeshua y se convirtió el mismo Yeshua en la Torá viviente, la Torá caminante. O sea, él era mismo la Torá. ¡Wow! Esto es algo impresionante. Por eso qué tristeza de aquellos que no han recibido la revelación y siguen negando la Torá. Y por eso dice aquí, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Claro, inicialmente la Torá fue dada a través de Moshe porque por causa de todas las transgresiones estaba el mundo en todo su pecado y no había reconocimiento. Ahora ya hay reconocimiento. Ahora al venir Yeshua Mashiach y la Torá estar depositada en su gracia, ese don, ¿sí?, va más allá para ejercer la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, la muerte reinó por causa de ese uno, y recordemos que la muerte reinó ¿desde dónde hasta dónde? Desde Adán. Desde Adán hasta Moshe, el profeta. Recordemos esto. ¿Sí? Pues si por la transgresión de uno la muerte reinó por causa de ese uno, es decir, Adán, mucho más reinará la vida en aquellos que están en la abundancia de la gracia y del don. La gracia, ¿de quién es? De Yeshua. ¿Y el don cuál es? La Torá. Ahí está la combinación de las dos. Sí, señor. Mucho más reinará la vida en aquellos que están en la abundancia de la gracia y del don, porque son inseparables, la gracia y el don es la Torá y la gracia,
que da Yeshua son inseparables, están unidas completamente. Y han aceptado, mire lo que dice acá, wow. Dice acá, mucho más reinará en la vida en aquellos que están en la abundancia de la gracia y del don y han aceptado la justicia por medio de aquel uno que es Yeshua Mashiach. Han aceptado la justicia. Mira que no dice y niegan la justicia, sino que han aceptado la justicia. ¿Y qué es la justicia? La Torah. La palabra de Dios, la Torah del Eterno, es la justicia. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros venimos a Yeshua? Verdaderamente, cuando el reinado, cuando Yeshua es nuestro Señor, es nuestro Rey, en vez de negar la ley, en vez de querer quitar de nosotros la ley, lo que hacemos es que recibirla y aceptar la justicia por medio de aquel uno que es Yeshua Mashiach. Entonces, ¿quién tiene verdaderamente a Yeshua en su vida como su Señor y Salvador? El que acepta la Torah. En cambio, el que rechaza la ley de Dios, la Torah, ese todavía no tiene a Yeshua como Mashiach, como su Tremendo. Señor. Todavía Yeshua, por eso Yeshua sigue preguntándole, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Realmente soy el Mashiach para ti? ¿Soy el ungido? Porque no aceptan la Torá. Así que, versículo 18, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Yeshua, vino a todos los hombres el poder ser declarados en justicia de vida. Aleluya, gloria al Señor. Por medio de Yeshua vino a todos los hombres el poder ser declarados en justicia de vida. Y recordemos quiénes serán declarados en justicia por Elohim. Los cumplidores, los hacedores ¿de qué? De la Torah, de la ley. Esto es muy sencillo, amados hermanos, solamente que lo hemos hecho difícil, ya que nos cuesta muchas veces a nosotros morir a nuestros deseos. Entonces, como no queremos morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras conveniencias, a nuestras tradiciones, entonces nos es más fácil negar la ley de Dios, negar la Torah y decir que ella está derribada y que ya no está, que ya está caduca, que no tiene vigencia. Es más fácil decir eso que aceptarla. Porque al aceptar significa que tenemos que cambiar un mundo de cosas de nosotros, de tradición religiosa, de pecado, de contaminación en nosotros. Claro, porque cuando nosotros aceptamos la ley, si yo digo, acepto la ley, listo, acepto. A ver, empecemos. Uy, ¿cómo así? Yo tengo este pecado y este otro. ¿Cómo así? He sido asesino, o he sido ladrón, o soy mentiroso, o soy adúltero, soy fornicario, soy codicioso, soy idólatra, no honro a mis padres, ¿qué hago? Todo esto, no estoy guardando Shabbat, no me alimento conforme a lo que dice la palabra. Entonces, claro, todo eso empieza a removerme una cantidad de cosas que yo tengo que empezar entonces a cambiar, porque si acepto que la Torah es la justicia de Dios, entonces me toca que empezar a cambiar eso. Pero por eso me es más fácil. Cuando empiezo a leer todo eso, no, ¿cómo así? Me toca cambiar de dieta, de día, y me toca que dejar no, ¿cómo así que? No, pero es que el adulterar es tan rico, no. ¿Y cómo no puedo mentir? No. La ley está caduca, ya no estoy bajo la ley, esto es de judíos. Es más fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque no quiero dejar. Porque me demanda un cambio. Así cuando una persona solicita la ciudadanía a otro país, esa persona debe estar dispuesta a dejarse regir por las nuevas leyes que lo van a regir. Se va a tener que someter.
Y tal vez en su país tenían una cultura muy diferente y unas cosas totalmente diferentes, pero al solicitar la nueva ciudadanía y si se la dan, pues se tiene que someter, y si no se somete, entonces no hay ciudadanía. Aparte también que otro problema que nos tenemos que enfrentar es que algunos pastores no enseñan la palabra como es. Al no enseñar la palabra como es, entonces la gente no tiene acceso a este conocimiento. Entonces lo que hacen es reforzar, es más fácil enseñar que la ley está caduca a ponerse a enseñar profundamente qué es realmente el don, qué es realmente la gracia, qué es realmente los mandamientos, quién es realmente nuestro Salvador. Entonces, eso también hace que las ovejas o las personas que apenas están conociendo la palabra, pues nunca la puedan entender. Ese es otro obstáculo, que a eso se le añade, que no solamente para ellos dicen está caduca, sino que vamos a enseñar que está caduca, para que nuestras ovejas nunca deseen vivir conforme a los mandamientos y le parezca que eso ya está abolido. Claro, y sobre todo porque tienen que renunciar a todo su sistema religioso. Es que cuando hablabas de un pastor, ¿no? Cuando un ministro, un pastor, se refleja en la Torá y de verdad quiere seguir la Torá, se va a dar cuenta que el sistema religioso en el que ha estado viviendo y en el que ha estado enseñando y del cual es ministro es opuesto a la Torá. Entonces, esa es la primera gran decisión. Claro, entonces, pero ¿cómo así? Esto significa entonces que no, todas las doctrinas y todo lo que yo he enseñado y todo, o sea que de hecho, me toca renunciar a todo esto que yo he creído. De hecho, a Carlos le han hecho la pregunta. ¿Eso? Yo soy testigo de estar en convenciones de pastores donde él termina de dar las enseñanzas de la palabra, de los mandamientos, porque siempre Carlos ha predicado sobre los mandamientos, y a él ha habido pastores, no ovejas, pastores, que le han dicho, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y Carlos les dice, bueno, empezar a ser coherentes con lo que acaban de aprender, y tristemente, porque los vi, tristemente como de, no, pero es que... Y el concilio, y la denominación, y la cobertura, y a todo lo que se referían eran cosas humanas, o sea, y entonces uno hacía el análisis y pensaba, ¿y el Señor? Entonces yo le decía, ¿y el Señor? Entonces es Yeshua diciéndole a ellos, síganme, y ellos sabiendo que están ahí enfrente de los mandamientos, es estar enfrente de Yeshua, y los mandamientos, sígueme, sígueme. Y ellos, no, es que el concilio, no, es que la denominación, no, es que la cobertura, no, es que lo que yo he aprendido, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ahí es donde prima más eso, y eso no es una mentira, eso es una realidad, eso es así. Entonces prefieren seguir predicando en sus congregaciones que está caduca y abolida, y así ellos quedan bien, y todas sus ovejas, pues, quedan en el mismo discurso y ellos se sienten bien, no quedan bien, se sienten bien, porque no van a quedar nunca bien, porque esto no va a tener un final de bendición. Y ahora que mi esposa hace mención a eso, pues yo recuerdo que tú me acompañaste, estuve precisamente invitado por varios pastores y era una convención de los directivos de una denominación, ¿sí?, cristiana, muy grande aquí en Colombia. Y estuvimos allí y les di toda la enseñanza y todo basado, mandamientos y todo eso. Y fue como que tal como el remesón que me pidieron incluso que abriéramos un más foro de preguntas, respuestas. Y ahí estuvimos por muchas horas. De hecho, recuerdo que esa noche, más de la 1 de la mañana, y estaba yo ahí respondiendo. Y eran puros pastores y eran los representantes principales en todo Colombia. ¿Sí? Y al otro día en la mañana... Después del desayuno tuvieron una reunión conmigo todos los directivos principales, los directivos nacionales. Y recuerdo que me dijeron a mí, bueno, hermano, pero con respecto a lo que usted nos enseñó todos estos días, todas estas enseñanzas, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Y yo les dije, no, pues dar el paso. Entonces uno de ellos, que eran los directivos principales, dijo, pero es que si nosotros damos ese paso significa renunciar a todas nuestras doctrinas. A nuestras doctrinas. Y yo les dije, ¿y qué esperan? Porque al fin y al cabo se dieron cuenta que son doctrinas de hombres
y no las de Dios. Pero pesa tanto, tanto, tanto el sistema religioso y ese miedo, ese temor a perder algo, el estatus, no sé, o que la gente, porque como dijo uno de ellos, pero es que si hacemos eso, si hacemos el cambio de doctrinas, se nos va la gente. Tremendo. Entonces yo le dije, es que obviamente no lo van a hacer de una, gradualmente, con sabiduría. No, de hecho, yo les ofrecí, yo dije, yo les puedo asesorar en esto y me comprometo en ayudarles a hacer toda la transición. Yo me comprometo con ustedes delante de Dios, les dije, en ayudarles y los voy a asesorar para que hagan toda la transición que se requiere a fin de que realmente las ovejas, las personas, lo entiendan y lo puedan comprender, que ustedes realmente quieren es vivir conforme a la palabra. De hecho, después de eso, yo me fui contento, de verdad íbamos contentos porque pensábamos que iba a ser así, que me iban a llamar y decirme, sí, esto. No. La cuestión es que pesó más el sistema religioso. Entonces cuesta trabajo eso. No lo quieren hacer, es por eso, esa situación allí. Entonces, por eso dice acá, volvemos a leer allí, el 17. El 18. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Yeshua, vino a todos los hombres el poder ser declarados en justicia de vida. Declarados en justicia. Declarados en justicia, declarados justos, significa que somos declarados que vivimos conforme a la justicia de Dios, que es la Torá. Versículo 19. Pues así como por la desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, violadores de la ley, de la Torá, así por la obediencia de uno, Yeshua, los muchos serán constituidos justos, es decir, que obedecemos, que hacemos, que somos obradores de la ley. Por Adán, muchos fueron constituidos pecadores. ¿Y qué significa ser pecador? Violador de la ley. Y el antónimo de pecador es justo. Así por la obediencia de uno, Yeshua, los muchos serán constituidos justos, es decir, hacedores, cumplidores de la ley, de la Torá. Versículo 20. Y por esa causa, la Torá fue entregada. Versículo 20, mira lo que dice. Y por esa causa, la Torá fue entregada para que el pecado quedara en evidencia. Entonces, cuando la Torá entró, el pecado quedó en evidencia. Y en donde el pecado quedó en evidencia, sobreabundó la gracia. Vuelvo y se lo leo. Y por esa causa, claro, como el pecado estaba allí, metido, reinando, y no era reconocido, no podía ser entendido, y por esa causa la Torá fue entregada, para que el pecado quedara en evidencia, quedara expuesto. O sea, lo que hace la Torá es exponer el pecado. Lo deja desnudo, lo deja expuesto. Y eso es lo que no quiere el enemigo. El enemigo no quiere que le dejen el pecado expuesto a la gente, para que la gente no se pueda arrepentir. Por eso le mete engaño y mentira. La ley ya está caduca, esa ley ya no sirve, esa ley es de judíos, estás bajo la gracia, no bajo la ley, todo esto. Y por esa causa la Torá fue entregada para que el pecado quedara en evidencia. Y donde el pecado quedó en evidencia, es decir, expuesto, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando el pecado en nosotros queda expuesto y nosotros ya podemos ser conscientes del pecado, es cuando la gracia va a poder sobreabundar. Pero solo hasta que se es consciente ¿de qué? De pecado. Mientras yo tenga consintiendo el pecado allí y lo siga almacenando y no me arrepienta del pecado, no va a haber sobreabundancia de gracia. La gracia sobreabunda cuando el pecado queda expuesto y sale y en evidencia. Ahí es cuando sobreabunda la gracia, de resto no. Si yo tengo el pecado allá escondido, no lo quiero sacar y no me arrepiento y no reconozco, la gracia no va a sobreabundar. Y la mayoría de personas lo entiende de otra manera porque así se lo enseñan. Mientras más pecado,
Mientras más usted peque, más hay más gracia tiene. Sí, entonces la gente ¿sabe voy a pecar para que abunde la gracia. Es que, Dios mío, nos hemos salvado y nos hemos librado de unas, porque uno dice, entonces, ¿cuál es el antídoto para que esa gracia no deje de abundar en mí todos los días? Pecar, 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 pecar. Y eso no tiene sentido. Obviamente no lo tiene, no es así. Y hace caer a los débiles con ese discurso. Así es. Y por eso dice el versículo 21, ¿para qué? Así como reinó el pecado para muerte, también la gracia reine por medio de la justicia. Ojo, la gracia reina por medio ¿de qué? De la justicia. La justicia es la Torá, la ley del Eterno. Para que así como reinó el pecado para muerte, también la gracia reine. ¿Qué está reinando en nuestras vidas? ¿La muerte o la gracia? Si la gracia reina, esta reina dice, también la gracia reine por medio de la justicia. La gracia no reina apartada de la justicia. Por eso la gente que dice que vive en gracia, pero apartada de la justicia de Dios, está en una desgracia. Eso no es una gracia realmente, sino una desgracia. También la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, amados hermanos. Para vida eterna mediante Yeshua Mashiach, Adón nuestro, Señor nuestro, amo nuestro, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Para que así como reinó el pecado para muerte, también la gracia reine. ¿Cuál es el propósito? ¿Que la gracia qué? Reine. Pero la gracia va a reinar por medio de qué? Por medio de la justicia. Para vida eterna. Ahí está. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Amén. Hacia la vida eterna, amados hermanos. Amén. Y esa vida eterna que se nos da y se nos entrega mediante o por medio de ¿quién? De Yeshua Mashiach. Amén. Nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro amo, a quien le pertenecemos. Es a través de Él que obtenemos nosotros la vida eterna. Pero es necesario que reine en nosotros la gracia, no la muerte. La gracia. Si estamos en pecado, pues lo que va a reinar es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si lo que reina en nosotros es la gracia, pues vamos a tener vida eterna, porque la gracia nos lleva a cumplir la justicia de Dios, a cumplir la justicia del Eterno, que es su palabra, que es su Torá. De eso se trata, amados hermanos. Así que será una decisión de cada uno de nosotros. Y la identidad que tengamos. Entonces, ¿con qué nos identificamos? ¿Con el pecado, con la muerte, con la vida, con la gracia? ¿Con el pecado, que es la infracción de la ley, o con la justicia, que es vivir conforme a los mandamientos de la Torá? ¿Con qué nos estamos identificando nosotros? ¿Cuál es esa identidad? Y esa identidad determinará entonces en dónde vamos a estar. Si ciudadanos del cielo o ciudadanos y moradores meramente de este mundo, de la tierra. Allí es donde todo se va a dar, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno.